¿Te consideras el mejor papá o la mejor mamá de tu hijo que es deportista? Eso lo sabrás el día de hoy acompañado de los especialistas. Eh, Siempre nos pasa por la cabeza la palabra mental coach. Hoy tenemos a un especialista, nuestro amigo Winston Quintero, quien nos dará tips y herramientas fundamentales de cómo debemos de llevar una mejor compañía de ese familiar que hace deporte. Creemos que lo hacemos de la buena manera o creemos que lo hacemos de la manera correspondiente. Hoy él nos dirá y nos sentiremos identificados si lo estamos haciendo correctamente o no. Winston Quintero, Mental Coaching. Winston, antes de darte la bienvenida y antes de presentarte, eh, creo que desde que tenemos uso de razón, siempre vamos a ser mentores. Ujú. Pero ¿por qué Winston escoge esta profesión, Mental Coaching? Ok, bueno, primeramente dar gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad de poder dar un poquito de lo que Dios nos ha dado. Gracias, Rodania, por tenerme aquí, darme en este espacio. Bueno, partiendo, hay una teoría que viene de la complejidad, que es lo transdisciplinario. Okay, de bien es sabido de que son muchas las disciplinas, las ciencias que están haciendo investigaciones dentro del área del deporte y del entrenamiento deportivo. Hoy en día esa concepción ha ido agarrando un poquito más de auge, más de contexto. Y cuando hablamos de transdisciplinario es buscar la manera de ir más allá de un informe que yo pueda darle al entrenador. Mira, estamos tan mentalmente actos para poder entrar en este proceso de entrenamiento, que lo lleve a, igual lo puede hacer el médico, lo puede hacer el psicólogo que también está dentro de ese equipo, el nutricionista, el preparador físico. ¿Okay? Más allá de ese informe que uno puede dar es conocer, ¿verdad?, de lo que tú estás haciendo como entrenador, ¿verdad?, cuáles son las partes, en qué momento estás, qué etapa del entrenamiento, conocer, ¿verdad?, un poquito de lo que el médico dijo, ¿okay?, saber de qué está hablando el médico. Entonces es trascender, ir un poquito más allá. ¿Por qué el mental coach? Este, yo tuve la dicha, ¿no?, de trabajar en la universidad con psicología del deporte. Eh, y yo siempre he dicho de que todos nosotros lo que hemos tenido la oportunidad de liderizar procesos, ¿verdad?, no es nada más en el deporte, siempre tenemos algo de psicólogo o algo de preparador mental porque es manejar personas, es también hacer llegar el mensaje. Entonces, en esa oportunidad, o sea, me tocó aprender también, porque como toda oportunidad, es adentrarse, es atreverse, tener la determinación. Y bueno, a partir de allí, con los participantes, con los estudiantes, las investigaciones, formaciones, bueno, ahí fue donde yo pude engranar, ¿no? Esto es lo que, donde yo puedo estar. Tuve la oportunidad también está en la parte física, cuando era estudiante, también me llamaba la atención, pero esto era, ¿no? Entonces, ¿por qué la parte mental importante? Porque hoy en día comprendemos que el ser humano es complejo, multidimensional, necesidades e intereses diferentes. Entonces, vale la pena tener información. Entonces, en este caso, el entrenamiento deportivo requiere, ¿verdad?, también de lo que los aportes que le pueda dar la preparación mental. Para este primer capítulo de este podcast que inicia el día de hoy, yo no consideraba otro invitado especial, sino que Winston Quintero, porque ha sido una parte fundamental en mi carrera, en mi vida. Me dio clase, lo conozco desde muy pequeño porque hacía múltiples cosas y siempre tenía tiempo para. Y siempre mi pregunta era, ¿cómo lo hace? Jugaba, rumbeaba, porque en esos momentos de chamo se la pasaba con mi papá arriba y para abajo y yo veía todo lo que hacían y aún así tiene su magíster, tiene su doctorado, tiene infinidad de talleres, diplomados, cursos, pero eso no fuese tan relevante si no lo aplicara, si no compartes todo lo que tus conocimientos de lo que has aprendido. Y por eso es que está aquí, porque lo considero un padre de vida que me ha dado tanto a mí y quiero que en esta oportunidad nos dé a todos los que nos están
recibiendo toda la información el día de hoy, que así como me ayuda a mí, nos puede ayudar a todos con tantos tips y temas que van relevantes al deporte y a ese acompañamiento adecuado con un atleta. Entrenador, padre y familia. Porque la familia, donde va el papá y mamá, tío, mamá, abuelo, abuela, porque a veces son más responsables o son más determinantes en un momento de la carrera del deportista que el mismo papá o mamá. Exacto. Una manera más sencilla de explicarle a papá, mamá el significado mental coaching, porque en mi experiencia cuando le decimos, mira, nosotros tenemos el preparador mental, el mental coaching, ellos como que le huyen un poquito. Una definición, una determinación que le podamos dar a ellos que se interesen un poquito en lo que es ser atendido y orientado por un mental coach. Ok, el mental coaching yo lo trabajo desde lo que es los aportes que ha dado la neurociencia, actualmente está en auge en esto, los aportes que da la psicología. La neurociencia nos ha ayudado a nosotros a entender un poquito cómo funciona el cerebro, cómo funciona, o qué se genera en la mente. El mental coaching, ¿qué hacemos nosotros? Partiendo, claro, es mi filosofía, yo parto de una mentoría. Una mentoría que es hacer de que el atleta, ¿verdad?, entienda, le dé una definición a lo que está sintiendo, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de lo que estoy sintiendo, esto es esto, esto es lo otro. Es un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, por allí canalizamos nosotros los programas, ¿no? Los programas y los planes. Luego de allí, entonces, sí, pasamos de una mentoría, entonces ya ¿verdad?, a que él se descubra, ¿sí? Porque estamos hablando de un ser humano complejo, un ser humano que viene con todo un potencial para hacer, ¿verdad?, lo que Dios le tiene previsto para hacer. ¿Okay? Ahí yo sigo al doctor Mario Alonso Puig, tiene una conferencia que habla de que en todo ser humano hay grandeza, ¿okay?, pero que en ese proceso de descubrimiento, ¿okay?, porque uno le dice al atleta, confía en ti. ¿Cuándo vas a confiar en ti? Confía. Entonces, para uno confiar, tiene que conocer. Nosotros confiamos porque cuánto tiempo no tenemos conociendo. Pero cuando me llega alguien, yo le digo, ¿tú no confías en mí ahorita? No, pero en el proceso, pues. Entonces, al principal, al principal actor de ese proceso es conocerse a sí mismo. Entonces, partimos de que, bueno, ya sabemos qué es lo que me está sucediendo, ok, estoy sintiendo esto, esto tiene que ver con esto, ok, vamos entonces a, ¿cómo te consideras, cómo te ves tú? ¿Quién soy? Esa es la pregunta que a veces nos pone. Y bueno, en la medida que se va conociendo, entonces ahora vamos, ¿qué quieres? ¿Qué quieres tú con esto que tienes? Ay, yo quiero esto, yo creo que. Entonces pasamos a lo que sería ya, bueno, ¿qué mentalidad tienes que tener tú para optar por esto? Winston, desde el punto de vista que yo veo la definición de Winston, como atleta, vamos a tomar una edad promedio. Vamos a tomar una edad que es donde yo veo más problemática actualmente, de una etapa de, pongamos, 6 años, porque de 6 años para abajo los niños están divirtiéndose, y de 6 años para allá, ya el niño empieza a ser como que competitivo. Vamos a tomar una etapa de 6 años, 12, 13 años, que podemos tomar la etapa de iniciación. Okay. Yo considero que ese mental coaching, la función que cumple es el tema de frustración, poder manejar la frustración del atleta. Pero esa frustración va acompañado de otra cosa, va acompañada de la exigencia y de la presión, papá, mamá, familia o entrenador. En este caso, ¿a quién el mental coaching debe tratar primero? ¿Atleta, entrenador, padre o madre o representante de familia? Ok, bueno, tú lo dijiste. Ojalá pudiéramos divertirnos en el deporte, que esa es la idea, ¿no? Porque va a seguir siendo un juego. Está focalizado gestión de emociones, ¿no? ¿Cómo gestionas tú? ¿A quién? Yo parto de conversar con los padres. El primer encuentro, la primera sesión de que ellos estén, procuro de que estén, si están ambos padres, que esté también, después entonces me quedo con ellos. ¿Por qué esto? Yo parto de una teoría de Joaquín Dócil. Él establece en lo que es la iniciación deportiva, una teoría psicológica que establece un triángulo de iniciación. En este triángulo está el niño o la niña colocado aquí arriba,
en los dos vértices que son la base, está papá, mamá, familia, y está el entrenador. La familia, papá, mamá, como el que conoce al niño, conoce más al niño. El entrenador como el que conoce del deporte. Entonces, esta integración aquí requiere de mucha comunicación, ¿verdad? Okay, tú como entrenador tienes que saber qué es lo que quieres, ¿verdad? Esa es la gran pregunta que yo le hago al final, después que conversamos, ¿no? El niño esto, lo otro, ese diagnóstico que uno pueda estar haciendo, al final le preguntamos, ¿qué quiere usted del deporte para mí? Y ahí ya se queda uno. Okay. Entonces es importante esto. ¿Importante por qué? Porque, bueno, el papá, mamá me van a dar información que es primordial para este proceso. Y es allí donde uno, claro, eso lo ha dado la experiencia, es donde uno dice, bueno, el problema no es el niño, o el nuestro no hablemos problema, la situación, porque yo le digo, ustedes parten, todo lo que hacen es desde el amor. Claro, Papá, claro. mamá desde el amor, pero vuelvo, ¿no?, a lo transdisciplinario, requerimos de información para que nos sirva, ¿verdad?, para poder de ese amor seguir haciéndolo tan bien como se viene haciendo. Wito, mira, se me peluca la piel porque tú acabas de decir una palabra que uno lo hace por amor. Cuando uno tiene hijos, todas las cosas lo hace por amor. Pero hay que saber y entender que hacerlo tan apasionadamente por amor le podemos estar haciendo un mal a nuestro chamo. Podríamos, sí, podríamos estar influyendo de una manera de que podría ser mejor. Yo aquí parto de la cuestión de cuando los lentes, no, yo estoy viendo bien, yo estoy viendo, entonces voy y me hago el examen cuando me dan otro lente, hay otra manera mejor de ver las Sí. cosas. Entonces es eso, ¿no? Seguir con esa pasión, porque es que sí, y yo le digo cuando están los dos, la señora nos lleva una ventaja, ella lo tuvo 9 meses, y yo creo que Por supuesto. ella fue la que sintió sus primeras patadas y todo esto. Entonces, pero es de esto, entonces partiendo de lo que es el proceso de mental coaching, entonces eso, estás haciendo esto, entonces te estás llevando para acá, inténtalo de esta manera. Esa pregunta final que usted le hace al final del diagnóstico, ¿qué quieres tú como papá o mamá para tu hijo deportista? Ajá. Es una interrogante válida y que de repente puede ser un choque para ti como papá o mamá porque no te lo has respondido nunca. O tú mismo como papá o mamá no te lo has preguntado. No te lo has preguntado, ¿Qué sí. quiero para mi hijo? En realidad quiero que se divierta, quiero que cumpla ese tiempo y no esté de ocio, quiero que consiga sus propios objetivos, quiero que cumpla sus propios sueños y no el mío como papá o mamá, que eso es lo Sí, que sí, muy relevantemente pasa, sí, sí, sí. que de repente yo como papá, yo jugaba de béisbol y no logré firmar, que es lo que uno como beisbolista quiere, quiero que mi hijo lo haga. ¿De qué manera estoy llevando el acompañamiento de mi hijo para que lo logre? ¿Su sueño o el sueño frustrado mío? Sí, sí. O sea, ¿qué le estás poniendo como carga? ¿Qué le está, oye, ¿qué le Desde, está desde poniendo ese como amor. carga? Este, este mismo doctor Mario Alonso, pues él establece al final de esa conferencia, él dice que hay tres dimensiones que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a ese proceso de estar con nuestros hijos, de estar con nuestros entrenando, que es que al niño, a la niña hay que valorarlo. Entonces él dice que valorar es, te fue bien hoy, mira, me trajiste una A, saliste con una A en el examen, vamos a comernos pizza porque le gusta la pizza o le gusta el helado, ¿va? Pero vamos a hablar, por qué sacaste esa, por qué hoy metiste 30 puntos, por qué hoy metiste el gol para ganar, por qué hoy diste de 3-3. Ah, porque esto, pues viste, le pusiste empeño en el entrenamiento, estudiaste, estuviste más atento en la clase. Ah, eso le va creando al niño un hábito que tengo que tomar en cuenta. Entonces, hay una cuestión que yo manejo que es conciencia de lo que estás haciendo. Y yo le digo a los muchachos aquí, ¿qué te llevaste para tu casa hoy? Ah, no, porque no viniste a buscar nada. Entonces, y valorar también, epa, ¿qué pasó? Tú tienes promedio de 19, ¿por qué 15? Y esto no tiene nada que ver porque seas de 20, no, porque eso no define a la persona, pero, epa, ¿qué pasó aquí? Ah, te ponchaste 3 veces, vamos a ver, vamos a comernos la pizza, el helado, pero ¿te fijas? No, cuando estaba el entrenador explicando, tú estabas echando por allá. O sea, No, se están comiendo la misma pizza y le estás dando mismo el valor,
en significados diferentes, Exacto. en lo positivo y Y, digamos en este momento lo negativo, pero esta parte negativa sigue siendo aprendizaje. claro, claro, siempre, si lo vemos desde el punto de vista de eso, de sacar lo mejor de la situación, porque el que te haya ido bien hoy no te garantiza, y es más el deporte, no te garantiza que mañana te va a ir bien, porque el deporte es de altibajo, de fallar. Yo vi casualmente un video donde dice que te haya ido de 4-4 no te define como el mejor. Y que Ajá, te haya ido de 4-0 no te define como el como el mejor más ni el mal, peor. exacto. ¿Entiendes? Lo mismo que dice, ah, hiciste la cesta de 3 para ganar. Ajá, Eso no te define como el mejor claro, del partido, porque y los 39 minutos anteriores. sí, sí. No, Entonces son detalles que pasan en el deporte que los papás... O sea, yo, y no lo estoy diciendo Wisto, no estoy diciendo yo, estoy siendo responsable de lo que digo porque lo vivo como experiencia a diario. Tenemos mucha culpa, papá y mamá. Tenemos mucha culpa de la falla de nuestros hijos, porque necesitamos orientación de saber cómo es el acompañamiento ideal en el deporte para nuestros hijos. Porque a veces una palabra, un silbido, un hey, eso mentalmente les cambia el foco y pasamos por encima de la indicación que le puede estar dando el entrenador. exacto. Porque yo considero que aquí en el entrenamiento, el que manda es el entrenador. Pero si papá da una voz de mando de afuera, el papá está pasando por encima del entrenador. Sí, Porque ya el hijo automáticamente manda a papá. sí, Por más que el claro, entrenador esté no, sí, aquí, sí, manda a lógico, papá. Entonces, es esas papá. ondas, vamos a decirlo ondas, Ajá, hacen que el enfoque mental cambie claro, repentinamente porque escuché de afuera ajá. que me dieron una indicación y eh, mundialmente, vamos a decirlo así, está científicamente comprobado que debo hacerle caso a papá, mamá y no a más nadie. No, claro, Y no, eso y me cambia el es, foco. Entonces, ahí es donde yo digo, papá, mamá, cometemos errores en que un juego, en que un momento de entrenamiento que considero que el momento más importante es el entrenamiento. Porque es que te da la base para ir a jugar. claro, ahí donde yo le digo, ahí donde el deporte se pone serio. Eso, ahí Cuando en tú vayas a jugar, cuando ves chequeo, tienes que divertirte. Ahora, en el entrenamiento, entonces la cosa se pone seria. Y bueno, y tú dices algo allí que es importante, que es el modelaje. Nuestros niños, uno puede darle un discurso de media hora, una charla, regañarlos, decirle cosas. Él a lo mejor te va a escuchar, porque no escucha, pero te va a oír, porque uno no tiene oído, pero no te está escuchando, porque de repente se lo está diciendo de una manera, o en el momento que es. Pues yo le digo, a ese, tú ves al chamo que está llorando, porque sucede mucho, nuestros chamos lloran. No es porque sea, no, tú eres varón, tú no tienes, no, llora, ahí está expresando él. Es eso que trae, que es bueno, esa competitividad, esas ganas de querer hacerlo bien. Porque entonces, muchas veces, no, para tú no tienes, no, no. A veces hay que mirarlo, inclusive tú te le sientas a un lado y ya le estás dando un mensaje, aquí estoy. Porque hay otra parte de esta dimensión que establece este doctor, que es el acompañamiento. El acompañamiento, ellos saben que tú estás. Ellos saben que tú estás como papá, como ellos saben que tú estás. Inclusive a veces nos sentimos mal porque pues, este no me está valorando o no, o estamos como esperando una recompensa, ¿no? Con respecto a lo que yo estoy haciendo, pues no, no, eso no es así, el proceso ellos lo están viviendo. Entonces, es, ¿verdad? Sentarte al lado. En vez de decirle un montón de cosas, te echamos cuando te vea, él va a llorar el tiempo que tiene que llorar y después se va a dar cuenta y de repente se va a abrir más. ¿Okay? A veces es un abrazo, yo le pregunto, ¿ustedes son kinestésicos? O sea, bueno, es un abrazo, sin decirle nada. Que él está viviendo su proceso y en ese proceso está aprendiendo. Y hay algo que es el modelaje. Bueno, vuelvo, ellos no escuchan todo, pero sí ven cómo tú resuelves la situación. ¿Verdad? Si yo traigo a mi chamo todos los de aquí, yo digo buenos días, ¿cómo están? Permiso, él va a ver eso y él va a ser un muchacho que con donde llegue va a decir buenos días, buenas tardes y va a pedir permiso. ¿Okay? Si yo soy de que grito por todo, y entonces esto que tú dices, el encontronazo entre entrenador-atleta, entonces el entrenador está ya dándole unas indicaciones, ¿ok? Pero el chamo está pendiente de que papá está ya diciendo cosas o mamá está diciendo cosas, ¿ok? Y entonces viene la pelota, se la pasaron, no puedo hacer nada porque ¿qué hago? Entonces viene el regaño del entrenador, viene el regaño. Oh, entonces, es
tener la herramienta, la información que me permita a mí revisarme, porque es revisarme. O sea, pues yo no digo de culpable, no, no, no. Vamos a buscar en qué, ¿será que esto puedo cambiar? ¿Puedo hacerlo mejor? O a lo mejor no lo estoy haciendo con la mejor actitud, ¿verdad? Porque de repente el niño, si tú te lo dices con la actitud inadecuada, menos te va a escuchar, menos te va a hacer caso. Claro, saber en un momento de frustración de un juego que se perdió, de que el niño pudo haber hecho el error, el último error que le permitió perder, ¿cuál es el momento ideal que el papá o mamá debe tocar el tema de lo sucedido? Porque considero que automáticamente al finalizar el compromiso, no creo que es el momento ideal. No, no. Ojo, no creo que sea el momento ideal. Entonces la pregunta del millón, ¿por qué es lo que hace? Entonces, ¿qué pasa? Salen del juego, una mirada dice más que 1000 palabras. Sí. Un gesto que le das la espalda, vámonos para el carro, Ajá. dice más que 1000 palabras. Entonces, ¿cuál es la conducta o el comportamiento ideal que papá y mamá deben tener? Aparte de que puede ser ese abrazo que acaba de decir Winston, esa conducta que el papá y mamá debe tener en ese momento de frustración que acaba de vivir el atleta. Mira, eso es tan influyente, ese gesto, a veces no decir nada también se dice mucho, es respirar, porque el respirar te va a llevar al equilibrio. A lo mejor tienes frustración, tú tienes rabia, tienes tristeza, porque ves a tu hijo llorando, es respirar y y en ese momento lograr el equilibrio y bueno, irme entonces a eso que tú ya conoces. Tú lo conoces a él, bueno, ya yo sé cómo puedo, y entonces es donde viene todo esto, ¿no? De la información que tú puedas tener, que tú puedas manejar, porque es que nadie se prepara para perder. Uno lleva al niño, a la niña 2 o 3 veces a la semana para que se prepara para que el sábado o el domingo gane, para que le vaya bien. Entonces, en ese sentido es donde, y en esas acciones, y en esas conductas, esas actitudes, es donde le estamos transmitiendo lo de nosotros. ¿Okay? Alguna vez me pasó este concha, y entonces no lo recarguemos. Ya hay presión, ya hay emociones, porque es un proceso emocional y es de donde allí nosotros le damos las herramientas a este niño. Pero a veces las herramientas las necesitas tú. Nos cuesta creer a veces que los diferentes tipos de presiones que maneja un niño de 8, 7, 9, 10 años, nos cuesta entender, lo voy a llevar a diferentes deportes. Vamos a llevarlo primeramente, que es el que más conocemos, el béisbol. El niño que está bateando maneja la presión de que el entrenador le mandó a hacer algo, le da una indicación. Maneja la presión de que se está enfrentando a un niño que el niño no quiere que le batee. Exacto. Se está enfrentando a la presión de que él tiene que hacerlo bien para su equipo. La presión de los representantes de su compañerito que están esperando que él dé su Claro. batazo. La presión de papá y mamá que están esperando que su hijo haga algo. La presión de él mismo que quiere hacerlo bien. Claro. Son 6 presiones que un niño de 7, 8 años puede tolerar. Si no, es complejo porque aquí, bueno, tenemos que hablar de Piaget, ¿no? Piaget, él estaba muy adelantado a su tiempo, pero todavía esas teorías de los estadios, ¿verdad? Tanto biológicos, ¿verdad? Como emocionales, como mentales. O sea, en esa etapa 8, porque en ese momento se pierde lo divertido de lo que yo fui a buscar en el juego, ¿verdad? Pero entonces no es el momento, porque pudo haber sido hoy la derrota, pudo haber sido hoy que fallé, sino de lo que tú vienes acumulando en el proceso de las victorias y las derrotas, los aciertos y los desaciertos, cómo lo he manejado. Entonces, vuelvo a lo que es la valoración, cómo has ido tú valorando. Entonces llega el momento que tiene que cambiar cómo yo voy a valorar esta situación. Yo papá, yo Exacto, mamá. porque o sea, yo creo que el ¿Cómo? papá todavía no comprende que son 6 presiones que está manejando su hijo Sí, y nada más tú estás viendo que te está tirando la pelota y ya. sí, sí. Y No, ahorita, hoy en día, el bullying, que no era que no lo había antes lo había, lo que pasa es que
nosotros nos dieron, Otro nombre, no, otra y definición. lo manejamos de otra manera. Pero la cuestión ahorita, las redes sociales, ahorita ya no quiero que me estén diciendo esto porque se va a enterar todo el mundo. Entonces ahí en caramba se le pone en los hombros otra carga que, epa, si esto sale, ¿qué van a decir? Cuando llegue el lunes al colegio, ay, mira, este se ponchó 3 veces, esas cosas. Entonces fíjate cómo la misma naturaleza del deporte, del proceso, del contexto, ya tiene su emocionalidades propias de lo que pueda suceder. Yo veo que en cada deporte es complejo y cada entrenador tiene su estrategia. Y podemos llevar ese ejemplo del béisbol, lo podemos llevar al baloncesto, que siempre en los equipos de baloncesto hay 2 o 3 niños que resaltan en esa etapa de iniciación, o hasta uno solo que resalta. Y resulta ser que ese niño no metió la última cesta, pero que el equipo contrario acondicionó su defensa para defenderlo a él. Exacto. Pero eso no lo está viendo el papá está viendo que tiró la pelota y la falló. Ajá, Y ahí viene el regaño. Entonces ahí es donde yo digo, no sabemos tantas cosas que están pasando dentro de las indicaciones del entrenador que papá y mamá la desconocen, porque no sabemos qué pasa en un dogado, no sabemos qué pasa en un camerino, no sabemos qué pasa en eso, o cuáles son las directrices que el entrenador da, y papá y mamá buscas en la última jugada. Entonces es donde yo considero que debemos comprender y respirar. Creo que eso es un acto sí, sí. sumamente que nos da tranquilidad, que Claro, nos te da, equilibra. te da equilibrio. O sea, te Entonces, equilibra papá, y mamá, puedes reaccionar de mejor manera. hasta ahora creo que van muy buenas herramientas para ustedes, para que comprendamos y entendamos de que acompañemos, motivemos, Valoremos, no presionemos. valoremos. Porque sí podemos presionar, pero es donde yo digo la etapa de 13 años para arriba, por decir en deporte que sea, donde, epa, hijo, ¿qué quieres ser? Ahí sí vale la pregunta. Al hijo, no al papá y la mamá. Claro. Hijo, ¿qué quieres ser? Así, exacto, ya. Llega un ¿Entiendes? momento Ya en que otro tipo eres de tú. etapa. Sigamos con esta etapa porque tenemos mucha tela que Sí. cortar en esa etapa de iniciación, porque es fundamental ese camino. Ya hablamos del momento de frustración de perder un juego automáticamente saliendo del encuentro. Pero hablemos ese camino a casa. Dijimos que en el momento no es lo ideal, saliendo del juego. No, Pero no. en ese camino a casa, en el carro, en el trayecto, ¿es ideal, no es ideal? ¿Podría ser, no podría ser? Porque también se presta mucho que en ese carro, cónchale que no sé qué más, porque no lo haces delante del público porque te da pena. Ok. Pero en el carro te lo comes vivo. Sí, sí, Y sí. tampoco, o sea, No, no. Yo digo ahí hay que ser paciente, hay que esperar. Esperar a que, y tú como padre te vas a dar cuenta el momento. Claro, uno como buen ser humano, uno quiere de una vez, ¿no? Manifestar, porque exacto. quiero sacarme de esto, por eso lo de respirar, ¿no? Hay que esperar, porque el mismo niño o la niña te va a dar, inclusive ellos pueden ser los que inicien eso, ¿no? Y por eso es que es importante esa conducta, esa actitud que tú te asumas, le va a dar a ellos la confianza, ¿verdad? De poder entonces, papá, mamá, me siento muy mal, porque ellos hay cosas que les cuesta manifestar, a veces son más abiertos contigo como entrenador que Sí, con el, y entonces en ese sentido sí es ser paciente y dejar el juicio. Nosotros por naturaleza nos jugamos, ¿no? Y sobre todo a uno mismo. O sea, a partir del juicio de que eres malo, de que tú lo hiciste, no, ya va. Son muchas cosas, muchas circunstancias. Tú hablabas el entrenador le está diciendo una cosa. Yo digo que hay que partir de la comunicación. La comunicación es importante, papá, mamá con el entrenador. Yo tuve la experiencia, bueno, con Javier, a Javier Pire. Pire. Bueno, él me invitaba a una charla y bueno, y había una situación ahí bastante compleja, ¿no? De los intereses de los papás, mamá, tal. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Va a empezar un campeonato. Vamos a ver qué queremos para el campeonato. Ajá, ¿qué queremos? No, que no, tenemos que ir, el equipo está para ser campeón. Ok, para ser campeón. Tú por allá, no, vamos a coche, yo quiero que el hijo que participe, tal. Y okay. Entonces yo le dije, bueno, va a llegar un momento en que usted que quiere que quede campeón en el equipo, su hijo no va a estar dentro de la nueva inicial. Ajá, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo lo va a Porque tomar? va a estar el que en ese momento, ¿verdad? Esté mejor. O
sea, el que haya venido y que considera el madre que es el que tiene que estar. Y a lo mejor su hijo va a tener su oportunidad también. Pero, ¿qué va a pasar ahí? Entonces vino el tema, no, pero no, si yo pago es para que el hijo participe. Tal. Entonces, ok, ¿queremos que haga campeón o queremos que esto se convierta en un espacio donde el niño se forme, se eduque y se divierta? Y considero que si se cumplen esas tres, podemos llegar al Ahí campeonato. voy, ahí voy. Entonces terminamos disfrutándolo y a lo mejor las cosas nos van a salir mejor que las que teníamos en perspectiva. Entonces, y entonces ahí te viene, entonces es que tú quieres esto para tu hijo. Y fíjate, cuando ya tú automáticamente te pones en esa actitud, no, yo quiero que mi hijo juegue. Tú le preguntas por qué. Porque es mejor que el de Jordania. Porque es mejor que el de Wisto. Ya va. Sí, puede ser. Pero no se dice. Exacto. Porque entonces el hijo va a ver eso, entonces va a sentir eso. Y es ahí donde viene, estás aprovechando las circunstancias para... Todas las circunstancias, lo que sucede es una oportunidad de tú poder seguir acompañando, valorando y dándole a él alternativas de cómo tú puedes asumir con que la mejor actitud circunstancias, tanto buenas como malas, porque a veces las buenas nos llevan. Y el jonrón para ganar, y metí la cesta para... se pone así. Pero entonces mañana cuando te... Venga otro. Sí, Entonces, fíjate, sí Guito, son... que con esa anécdota que tú cuentas, a mí me pasó algo igual con mi equipo, la categoría 2015, y netamente iniciación. Iniciación en el sentido de que había muchos niños que estaban iniciando. Ajá. Y les dije a los padres, al comenzar el torneo, le dije, en este torneo vamos a llevar mucho palo. ¿Por qué? Porque somos primera edad, porque tenemos a fulanito, fulanito que están iniciando, mucha paciencia, disfrutemos el proceso, nos van a dar mucho knockout como podemos dar nosotros knockout. Bueno, y así fue, y tuvimos a la ley de muy poco de clasificar, pero la vara estaba baja. ¿Entiendes? En el sentido, ya los padres estaban adoctrinados a lo que podía haber pasado. Exacto. Ya para el siguiente torneo yo mismo me exigiré como entrenador porque ya vamos a una segunda edad. Debemos cambiar ya la perspectiva, pero papá y mamá siempre debemos mantener ¿cómo le digo yo? La idea de que hijo va a divertirse. ¿Por qué? Lo dijo ahorita. Los niños son una esponja y a veces vamos en el carro, vamos a jugar contra fulanito de tal, y picha no sé quién, que no sé qué más, y el equipo. Entonces ya el niño cuando ya ve los colores del otro uniforme, ya automáticamente ya va cabibajo porque va a pichar fulanito. Entonces son cosas que los papás no manejamos en el momento, que no medimos las palabras porque yo soy una esponja. Entonces él, que es mi hijo, va y se lo dice al hijo de Winston, ahora iba a pichar fulano, así no va a caer a ponche. Entonces se lo dice al otro y no sabemos el error que estamos cometiendo como papá con lo que le estás transmitiendo a tu hijo. Entonces son cositas son muchas cosas que los papás debemos manejar y mejorar que nos lo va a dar la experiencia. Que no lo va a dar Claro, la la experiencia. experiencia y la información que tú puedas encontrar, no tener Esa mente palabra, abierta. esa palabra clave Mente abierta. de darle al hijo, tú puedes. Claro. De darle esa confianza, tú lo puedes lograr. Dentro de este autor empieza con la historia de Ben Carson. No sé si tuviste la película, que es un médico, un negrito, que él fue el primer médico neurocirujano que hizo una operación de separar niños que llegaron. Ok, sí, he visto Bueno, él los empieza con trailers. esa historia, él dice, ese niño, porque el contexto, por eso digo, te brinda oportunidades, pero también te puede llevar. Es decir, él nació en un contexto donde lo más probable era que terminara muerto temprano, encerrado en una cárcel, ¿no? Y él habla allí de lo que es la influencia de la mamá y de una maestra. Okay. En el sentido de que él como niño nunca se enteró de que eso podía ser así, sino que había más posibilidades de salir adelante que de quedarte ahí. Entonces es ahí donde vemos esa parte de la valoración. Y hay otra dimensión que él dice, al niño, a la niña hay que desafiarlo. Ok, te valoro, ¿verdad? Te estoy acompañando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para que tú tiendas la cama todos los días? Okay. ¿Cómo hacemos para que tú, ¿verdad? El plato cuando termines lo lleves a... No te lo pido que lo laves, pero lo lleves a... Entonces, fíjate cómo se combinan muchas cosas que tienen que ver con valores, cumplimiento de tareas.
Hay un coronel de los Marines de Estados Unidos que es un conferencista motivacional y parte de eso, de tender la cama. Y él lo entendió cuando estaba metido en una guerra por allá, entendió lo importante de esa primera tarea. Si tú haces esa primera tarea, quiere decir que vas a cumplir todas las tareas que te van a llevar a lograr objetivos, que te van a llevar a alcanzar las metas. ¿Okay? Entonces, fíjate cómo allí, de una cuestión tan sencilla, digo yo sencilla, pero es muy compleja, decir, ¿qué vamos a hacer con esta? Bueno, te propongo de aquí al lunes, si tú todos los días tiendes la cama, y la va a tender toda fea, pero deja. Porque partimos de eso. No, que, bueno, mi mamá, usted no cocina. Usted, de esa connotación, usted es hombre. No. Fíjate el daño que pudo haber sido. Gracias a Dios me conocí una mujer pero tú te ves hoy en día en las parejas, Sí, sí. Entonces, es eso, ¿no? Cada situación sucede por algo. Y es la que donde tú tienes que aprovechar para que haya un crecimiento, para que haya una formación y una oportunidad de seguir diciéndole, aquí estoy. Winston, y algo tan sencillo, me llega a correlación, porque usted está comentando eso y me llega a la mente, algo tan sencillo de ese militar, tiende la cama, se va a lo que tienen que hacer, porque si no sabemos si está en guerra lo que está haciendo, y cuando llega no tiene que tenderla, está tendida nada más para que... contar. Entonces, es algo así como que si cumple la primera tarea vas a tener ahí exacto, vas a llegar y vas a conseguir la vas cama. a conseguir la cama tendida y para nada más llegar a acostar. Entonces no vas a llegar a tender. Entonces es una tarea que parece sencilla o parece muy tonta, pero a la vez tiene una complejidad muy grande. Claro. Porque de ahí partes que si comienzas con esa, con el pie derecho, lo demás se te va a hacer muy sencillo, muy fácil cumplirla. Sí. Y eso es lo que le hemos inculcado a nuestros chamos, y me estoy dando cuenta que sigo teniendo errores como papá. No, claro, sí, eso es. Pero mientras más mente abiertas tengas, mientras siempre estés dispuesto hoy voy a aprender algo acerca de mi hijo, voy a conocerlo más, ¿okay? Voy en ese acompañamiento voy a ser el mejor acompañante, ¿okay? Entonces pero también, como te digo, está la dimensión de vamos a ponerle retos diarios, porque eso es el deporte. El deporte es de superarte todos los días. Ahí podemos hablar de ese acompañamiento que quizás por X causa no lo cumplimos a veces. El tiempo no en cantidad, sino en calidad, en el acompañamiento de nuestros hijos. Y me siento identificado porque a veces hacemos múltiples cosas que no le damos el valor a la cantidad o a la calidad en el tiempo que merecen nuestros chavos. Winston, me pasó algo recientemente de lo que usted comenta, esa comunicación padre-entrenador. Son la base de ese triángulo que usted comenta. Considero que es muy importante porque hay cosas que los padres no pueden dominar, pero que el entrenador sí. Y si no hay esa comunicación, no le vamos a dar solución a ese problemita que está pasando aquí arriba. Con la frustración que el hijo no sepa manejar, pero es porque falló o falló el tiro y mi papá me va a regañar. Entonces, pero ya está adoctrinado a esa mentalidad papá, mamá, de que me van a regañar, que no tolera su comportamiento, su conducta y empieza él mismo a ¿cómo le digo yo? Malponerse o decirse cosas feas. Soy malo, pero es porque está pensando que papá y mamá me están diciendo algo o estoy dejando mal a mi papá y mi mamá. No hice lo que ellos los hace felices porque esa es otra cosa. Pero nosotros como entrenadores a veces confían más cosas y que a veces a uno le dicen, si me está presionando, no me está presionando, no me está diciendo nada, pero ese no me está diciendo nada, siempre hay algo, claro, siempre hay algo. Porque papá, mamá tenemos que empezar a ser responsables y decir, sí, yo lo silbo, yo lo grito, yo le hago un silbido, le hago una seña, porque si papá y mamá no acepta eso, difícilmente el acompañamiento va a ser mejor. Porque me imagino, no sé cuántas veces, yo lo he escuchado como entrenador, no como mental coaching, me imagino que usted lo ha escuchado también. No, profe, pero es que yo no le digo nada. Pero no saben que ese gesto. Sí. ¿Entiendes? O sea, mira la pelota, mira la pelota. Sí. Corre, entonces ese gesto cambia la connotación del momento al chamo.
Entonces, quizá el entrenador le está dando otra indicación y tú le estás dando otra indicación y te va a hacer caso a ti, Y papá, hay una mamá. situación de juego que tiene que estar pendiente. Exacto, entonces ahí papá, mamá, no, profe, pero es que yo no le digo nada y no saben que sin decirle nada, ese gesto le cambia la perspectiva. Entonces tenemos que partir desde ahí, de aceptación como papá, mamá, cuando vayamos al mental coaching, de decir, la estoy chorreando, para no decir otra palabra. No, Estoy metiendo la pata. La otra realidad, ¿viste? ¿Qué eres tú? Ah, no, viste que yo, esa es, profe, ¿cómo claro. hago? Yo no le digo nada, pero es que mi esposo, Sí. Nagua, le dice. Sí, entonces, y eso, mira, es muy determinante y es complejo porque, como te digo, tú le estás mostrando que hay competencia entre tú y entre papá y mamá. Entonces, para allá va, ¿a quién le creo? Entonces, ¿a dónde viene? Cuando yo le digo algo se va para que la mamá, o cuando yo le digo se va para que el papá, porque los chamos son inteligentes, por supuesto. Este es el que me entiende a mí en un momento determinado y no voy para allá y vengo para acá, ¿no? Entonces, pero es... Si me pasa esto, le llegó a este, si me pasa esto, le llegó a este. Si voy a pedir tal cosa, voy con decirte. Si voy a pedir la cosa, le pongo a mi papá que me va a entender. Y esas cosas. Y es naturaleza, son niños. Y ahorita los niños, o sea, no es que sean más inteligentes que los de antes, no, sino que ahorita le está llegando mucha información, inclusive estando dentro de la barriga, que eso los despierta, los estimula. Entonces, en ese sentido es que puedo hacer yo como padre a la hora de que suceda algo. Y te voy a contar este cuento con mi cuñado Oscar Ali. Vamos a un juego de sobrino y bueno, estamos en el juego y viene a batear el sobrino. Entonces, no, pues pendiente, los dos, pendiente. Extrae. El último lanzamiento le hace swing y se poncha. Y Oscar Ali eso, y empezó a saltar, qué bueno, hijo, así es que, y todo el mundo así, ¿qué pasó? Y después entonces cuando, yo le dije, Oscar Ali, échame el cuento, pues, yo también me alegré porque si tú estás, pero échame, no, mira, él tenía 4 juegos que no hacía swing. Ahí, o sea, cada vez que yo cuento esto, yo, o sea, consigo algo y que tiene que ver con esta dimensión mental. Fíjate, tú como papá, estar pendiente en el proceso. Mi hijo no viene haciendo swing, mi hijo, el día que haga swing, yo voy a... Y no dio un hit, no dio un jonrón, se ponchó. Bueno, entonces de esta anécdota podemos sacar lo que es la importancia del proceso, ¿ok? Y cómo en cada etapa, en cada momento, tú como padre tienes la oportunidad de poder estar. Entonces volvemos a lo que es la comunicación. Entonces para esto, para yo poder aprovechar esos momentos, porque fíjate que aquí el seguimiento que venía teniendo el papá con respecto a lo que ha sido el proceso de este niño. Y poder ser capaz de sentirse también, de celebrar. Y fue algo negativo. Exacto, pero con esa naturalidad, ¿qué vio ahí en este caso el niño? Bueno, el papá está conmigo. Totalmente. Entonces, de ahí donde viene, bueno, vendría el otro proceso, ya empezarle a pegar y tal, pero es el proceso. Entonces, es ahí donde yo insisto mucho en mantente informado, habla con el entrenador de estas cosas, manifiesta tú lo que estás sintiendo, porque es como yo digo, muchas veces las ansiedades son de nosotros. Sí, totalmente. ¿Verdad? Y entonces las frustraciones las damos nosotros. Entonces ahí, en ese sentido, si no gestionamos esas emociones, podemos estar transmitiendo un mensaje que no es. No está llegando el mensaje que yo quiero que llegue. Y la palabra clave, considero yo, en todo ese proceso es paciencia. Sí, exacto, es paciencia, es proyectar a largo plazo. Sí, proyectar a largo plazo en ese sentido, ¿no? Y ser capaz que sí, van a ver, y decíamos anteriormente, los resultados van a llegar. ¿Okay? Ahorita lo que queremos es que primero de que el niño se sienta, ¿verdad? Pueda ser feliz, pueda disfrutar. ¿Okay? Hay una carta por allí que le escribe un niño a los padres, a los entrenadores. Para la próxima vamos a decir si la tenemos, la podemos leer o la podemos publicar, en donde manifiesta en eso, yo quiero ahorita divertirme, papá. Los resultados llegarán. No puedes referirte a mi amigo, eres mi amigo. Esas cosas, ¿no? Porque entonces que en el proceso, además de que lo disfrute, podamos nosotros también aprovecharlo para seguir en ese acompañamiento, para seguir en esa formación y en esa educación que le queremos dar. ¿Qué tan importante es esa palabra? Porque con todo lo que usted argumenta yo puedo definir como proceso, no googleada, sino como mi definición propia, paso a paso.
paso a paso, día a día. Día a día. ¿Por qué? Porque a veces hay padres, me incluyo también como papá, en que queremos resultados así. Exacto. Lo llevé a José a que me le diera entrenamiento hoy y ya yo mañana en el juego ya quiero ver resultados. Sí, sí. Entonces es llevar un proceso paso a paso, poco a poco, porque otro error que cometemos como papá es que lo llevo para que Winston, lo llevo para que el otro, lo llevo para que el otro, lo llevo para que el otro. Entonces no identificamos qué tan bien le está haciendo en el chamo o qué tan mal le está haciendo en el chamo, porque Sí. no entendemos que él está recibiendo información. Usted no tiene la misma estrategia de enseñanza que la mía. Exacto. Yo no tengo la misma estrategia de enseñanza que José. Entonces, no entendemos que estamos llenando al niño de información. Entonces, ese proceso, en vez de ser positivo, va a ser, se va a retrasar más o va a durar más tiempo en ser positivo. Claro, no, y volvemos al tema de que más no es más. A veces más nos puede llevar las cosas que no queremos. Y el caso de la historia de este futbolista, que su proyección era a corto plazo, a querer ganarse un dinero a través de una rifa para salirse del fútbol, y no se había hecho consciente del potencial que él tenía, ¿verdad? Para poder ser dentro del fútbol, que eso que podía haberse ganado en esa rifa, que no sabemos, que es azar, lo iba a tener él a su disposición. Entonces, ¿qué mensaje le está llegando al niño acerca de lo que yo quiero como padre? Y cómo lo estoy transmitiendo. Entonces vuelvo a la cuestión, ¿será que hay una manera de que llegue más, de poder llegar yo más como padre? De poder sentirme, porque como te digo, ellos lloran 15 minutos, ¿verdad? Porque peleó con el otro y tú los 15 minutos los ves jugando juntos otra vez. Exactamente. Y así es el deporte. Se poncharon y lloró y ellos van al otro día a batear otra vez. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros asumimos la actitud que no es, entonces lo que le dijimos, entonces cuando él vaya a enfrentarse otra vez a batear, que viene de poncharse 3 veces, pero viene de una situación, yo creo que influyó más lo que se vivió en su contexto familiar, en su contexto social, que la misma situación del ponche. ¿Okay? Porque si él lo hubiese digerido de otra manera, él va otra vez a batear tranquilo. Entonces donde venimos, no, que él tiene miedo a hacer swing. Bueno, caso que estaba diciendo del sobrino. Y él no venía de eso, sino venía de un proceso que él no quería hacer swing. Pero ahí es donde yo digo, ¿a quién tomó una actitud o quién dijo en algún momento determinado que él dijo, no puedo hacer swing? Puede ser el entrenador, puede haber sido papá, mamá, puede haber sido cualquier otra persona. Entonces, porque si la pelo voy a quedar mal. ¿Okay? Entonces, el miedo a hacer swing es pensando, si hago swing y la fallo, entonces prefiero no hacer swing porque no la estoy fallando, no le estoy haciendo swing. Sí, es como el cuento de Chereo, ¿vale? Había un compañero que estaba pidiendo a Dios una base por bola, entonces le dice, voy a pedir una base por bola. Entonces, ¿qué digo? Bueno, eso, entonces, no aspiro más, no, que me dé una base, y no quiero arriesgar. Por eso te digo que la cuestión de la determinación al tomar una decisión de hacer un swing. O sea, ahí no hago swing porque la puedo pelar. Pero no, y si vemos el otro lado, si la logras chocar bien y das el batazo. Entonces, ¿qué mensaje o qué información le está llegando al niño para él toma esa decisión? Exacto, de no hacer. Entonces, ahora, vuelvo. ¿Qué información o qué mensaje le envió, en este caso, el papá al niño? No, yo voy a hacer swing. Si yo hago swing, mi papá se pone contento. Claro. Entonces, y ahí donde viene lo otro, bueno, ya le empezará a pegarle. Entonces, esas son, digo, las actitudes, y por eso, te digo, es partir de eso, no del juicio. ¿Verdad? Yo agradezco a Dios que mi hijo está participando en un deporte, ¿verdad? Y yo voy también a disfrutar de esos momentos, ¿ok? Y voy a estar, pues, acompañamiento, valorando, y bueno, vendrán los desafíos. ¿Qué vamos a hacer, hijo, con esto? Ya le tiraste, papá, ahora, ¿qué crees tú que podemos hacer para que le empieces a pegar? ¿Ves? Esas cosas. Entonces, si tú te pones a ver, todo eso va creando un ambiente y mentalmente el chamo ya va entendiendo, ¿verdad? Que es importante que yo tome decisiones. Y que yo voy a tomar las decisiones, pero yo sé que ahí está papá, ahí está mamá, ahí está el entrenador. ¿Ok? Que a pesar de, aquí están. Y entender que todos los procesos son diferentes. Exacto, individualidades. Para que no haya ese tema de la comparación. Exacto, sí.
de que fulano es así, fulano batió así, fulano batió más, se fue de 4-3 y el mío se fue de 4 nada. Porque los procesos hay que vivirlos y considero que sentirlos. ¿En qué sentido digo esta palabra de sentirlo? De que debe fallar para saber cómo corregirlo luego. Claro. Yo sugiero, porque a mí me llegan mucho los representantes, profe, o X causa que le haya pasado una crítica constructiva. Soy partidario de que cuando tú dices crítica constructiva, la primera palabra es crítica, o sea, ya estás criticando. Si tú llegas de manera, profe, sugiero, profe, sí, yo creo, oye, le das una te sugiero percepción distinta al contexto que vayas a tomar en cuenta en el momento. Y uno como persona lo va a recibir diferente porque es una sugerencia. Claro. Cuando dicen crítica constructiva, ya te vino crítica ya. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista. Entonces, cuando vamos a eso, esa comunicación padre-entrenador tiene que ser, estructurarse bien, porque no es que el papá o mamá tenga razón o es que el entrenador tenga razón. Recordemos que es el bienestar del chamo. Claro, sí. Y aquí no vamos a pelear tampoco que papá o mamá, que papá le dijo, que mamá dijo, porque entramos en ese conflicto también. Y que estamos transmitiendo. Y entonces estamos echando una culpa entre nosotros y le están transmitiendo competitividad a los papás y mamá. Entonces, y a evadir. A evadir problemas, exactamente. Y no aceptar, sí, profe, soy responsable de que yo le digo esto a mi hijo, porque de ahí donde vamos, de la aceptación del problema, es que vamos a darle... Claro, una posible solución. Y una posible solución, exactamente. Entonces, esa comunicación entrenador... Sí. No, mira, hay otra anécdota, me pasó, estaba yo de tutor de hermano de Larry Herrera, se llama Darwinson. Estamos en el estadio de aquí del Obelisco y yo estaba, pues, en un momento que lo fue a hacer una cita, había un juego. Y se presentó una situación después del juego. Uno de los representantes se le acerca al entrenador y le empieza a reclamar de por qué el hijo no había jugado. ¿Okay? Claro, me voy a reservarlo todo lo demás que dijo, que era mejor que todo lo otro que ya. Y claro, se presentó una discusión muy, muy fea porque estaban los niños haciendo la comparación de que mi hijo me... Bueno, esas cosas. Resulta ser que dentro de lo que era esa liga criollitos, había una norma, una condición de que los niños tenían que tener un porcentaje de participación. ¿Qué había sucedido? El hijo del señor había jugado el otro juego porque el otro niño que jugaba en la misma posición se había enfermado. Entonces, para que pudieran cumplir con una condición, el niño tenía que jugar todo el juego. ¿Ve? Pero eso lo ignoraba el papá. No lo sabía. Okay. Entonces, responsabilidad del entrenador que no participó. Y también yo digo, asuman también la responsabilidad. Yo tengo que estar, ¿por qué? O sea, antes de ir a reclamar, ¿por qué no jugó mi hijo? Exacto, pregunto primero. Mire, tú a su vez, ok, chévere. Entonces volvemos al tema. Ya vamos predispuestos ya. Sí, entonces jugamos. No, el entrenador me banqueó al hijo. Entonces, ¿qué mensaje enviaste tú en ese momento? Entonces, cada vez que se le presente una situación como esta al niño, que se le va a presentar en ese proceso de un día de que, ¿verdad? Tienes que estar sentado porque, pero yo batí de 3-3, porque te están viendo otras cosas. Entonces, ¿qué va a decir? Voy a llamar a mi papá, o voy a accionar con mi papá. Entonces, son cuestiones. Y así como estas son cuestiones, también las positivas, el verbo de saludo. Si tú llegas a todos lados y él te está viendo y va a llegar un momento, bueno, lo que pasó con ayer. Pues. Llega un momento en que decía, pero él lo vio, y él vio que esto tenía, te brindaba la oportunidad de que también fueras aceptado. No es nada más de otra cosa, sino que, y vuelvo al otro, que sea por ti, no por el otro. Totalmente, porque a veces, como no aceptamos, ese bueno, partiendo de y juicio, hay un juicio. Caemos en el error. Entonces, considero que siempre esa comunicación va a ser sumamente importante, entrenador, papá, porque tú vas a saber en qué proceso o en qué paso del proceso va tu chamo. Exacto. Ojo, y esto es en diferentes tipos de deportes. Sí. ¿Por qué? Porque mi hijo está para competir. Mi hijo, ¿por qué tanto tiempo en puro entrenamiento y no lo veo jugando? No lo convocan. Entonces, es saber, pero si no te comunicas y no preguntas, o el entrenador en este caso no le participa porque considero que no es nada más papá que tiene que participar. No, claro, que no, viene el tema entrenador también, exacto.
Es que están así y vuelvo al tema este de cuando decimos suerte, Nahuatl, sí tienes suerte. Y yo creo que lo hemos conversado. Yo parto de que la suerte para nosotros es cuando llega la oportunidad y está la preparación. Y estás listo, estás listo. ready. Ajá, que no fue hoy, puede ser mañana. No fue mañana, puede ser la semana que viene. Eso, entonces, y en esto que te estoy diciendo es donde viene, ¿qué voy a hacer, qué estoy haciendo yo para que el niño entienda el mensaje de que eso, tengo que estar preparado todo el tiempo, Totalmente. ¿ok? Y listo, y la oportunidad sí, siempre la vamos a tener, porque si Dios nos da el don de poder tener habilidades para un deporte, también te va a dar las oportunidades. Totalmente, te la vas a Nos da abrir. la capacidad de soñar, pero también nos va a dar la oportunidad de poder desarrollar y que eso se haga realidad. Y vuelvo a esto, no, insisto, bueno, ¿cómo estás haciendo tú o cómo estás transmitiendo el mensaje? ¿Okay? ¿O qué es lo que tú quieres? Entonces, ¿de dónde viene? Es revisión, es también, o sea, porque si yo te lo llevo a ti como yo también tengo que confiar. O sea, porque no es como cuando un médico, yo quiero que me cure, pero así, de esta manera. Sí. No me vaya a mandar esta pastilla porque, yo si voy a ti, yo es porque debo de confiar. Usted dijo hace ratico el tema cuando es más, no es que sea más. A veces No, más es menos. sí. Lo digo por experiencia aquí en el Centro de Entrenamiento Ready to Training. Hay un niño que nos llegó, no voy a decir nombre, para no privatizar lo sucedido, para no publicar, mejor dicho, lo sucedido. Cuando hablamos de más es más, el niño llegó aquí al entrenamiento 4:30 de la tarde cansado. Profe, que vengo cansado, vengo de entrenamiento de la escuela. Bueno, muchas veces pasa que viene entrenamiento de su escuela y quizá la preparación física no la exigimos tanto como el niño que está llegando desde su casa. Resulta ser que él está cansado porque temprano a la primera hora tuvo natación, seguidamente tuvo escuela, seguidamente se lo llevaron a José José en un personalizado, seguidamente la escuela de menor y seguidamente otra vez personalizado. El niño va a llegar cansado y el niño tiene 7 años. O sea, queremos más para conseguir menos, porque es lo que puedes conseguir. Va a llegar un momento que de repente el niño se va a aburrir de tantas cosas, porque le estás exigiendo demasiado. Y ahí es donde la pregunta del millón, ¿qué quieres tú para tu hijo en el deporte? ¿O eres tú que te quieres cumplir el sueño frustrado o le estás metiendo mucha carga al chamo? Sí, o de dónde sacaste tú esa información que te dice que haciendo eso van a haber resultados que se esperan. Y claro, y seguimos. Sí. Recibe información de aquí, recibe información de allá, recibe información de allá. Entonces un niño de 7 años no está, considero yo que no está capacitado para recibir tantas informaciones y asimilarlas, canalizarlas y ejecutarlas, menos. Y están así, sí, porque ellos, en verdad, las informaciones, ¿no? La mente es muy poderosa, el cerebro, pero capta información muy puntual, ¿okay? Y muchas de las informaciones pasan al inconsciente. Entonces a veces estamos haciendo, que es lo que el tema papá, mamá, a veces inconscientemente, sin querer y sino desde el amor, estamos haciendo cosas que no nos está llevando para donde queremos. Entonces viene esto, yo he conversado mucho esto, sobre todo con preparadores físicos, acerca de la descarga, en qué momento descargar físicamente. Hay cargas físicas, cargas psicológicas. Entonces tú te pones a ver a este niño, además de la carga física que se está llevando, lo psicológico. Porque es enfrentarse a información diferente, para salir de allá, cumplir aquí. Entonces ahí es donde viene el tema, ¿qué presión será que lo estoy? Y entonces, ¿quién es el que está ansioso en este caso? Claro, Wilton, porque entonces con todo eso tú le estás diciendo a tu hijo que no tiene derecho a fallar. Sí, si te falla el fin de semana, con tanto entrenamiento, que te lleve para allá, te llevo para allá, te llevo para allá. Entonces, oye, es un niño de 7 años. Y podemos hablar que un niño de 7 años, porque tiene 12, 13 años, también tiene derecho a fallar igual. Claro. Y entonces, cuando te llega a 10 años, yo no quiero más este deporte. No, papá, si he fallado más lo que acierto, entonces lo que no entiende los papás es que el deporte hay más fallas que aciertos. Exacto. ¿Y en qué momento va a ser niño? Porque la dimensión física es chévere, la estás trabajando, pero lo estás sobrecargando. La dimensión mental lo estás trabajando, pero también lo estás sobrecargando. Y la parte social. El niño que tiene que estar con los amigos, el niño que tiene que hacer otras cosas. El niño que tiene que jugar su carrito. Exacto, nada. Mire, es que son tantas cosas que. No, o sea, es que ahorita es horrible. En especial en el béisbol, ¿no? Que queremos que el niño pase de niño a adulto. Entonces, es como yo lo decía, la parte de la parte psicomotora. Anteriormente,
viste, pero las andaderas. La andadera era uno con ruedas y ahí tú sentabas aquí y entonces el niño pasaba de estar acostado de esta manera aquí. Entonces se perdió el que yo puedo voltearme, yo puedo esto, se perdió en hacer movimientos que me hacen fortalecer las piernas, se perdió en que yo puedo rectar, que yo puedo gatear, hasta que yo entiendo que tengo la fuerza suficiente para pararme. Es un proceso. Es un proceso, entonces así queremos nosotros y aquí estamos entonces nosotros coartando etapas que son fundamentales para que entonces poder decir que sí. Cuando el niño decide caminar es porque ya se ha dado cuenta, ha hecho conciencia de que puede caminar. Entonces él confía y es entonces ¡pum! Y hay niños que caminan a los 8 meses, caminan a un año y medio. Entonces es conciencia para confiar, lo que decíamos anteriormente. Entonces, si tú, carga, intensidad, información. ¿En qué momento el niño va a ser consciente de que puede? De que tiene. A raíz de eso, quizás una de las cosas que debemos comprender, papá, o saber, y me imagino que, o sea, no tengo la respuesta, pero esa creo que nos la dirá el mismo atleta. ¿Cuándo pasa a ser recreativo para el niño? Pasa a ser competitivo. Cuando el niño considera que es lo que él quiere hacer, pero lo va a decir, creo que lo va a decir él mismo. Claro, es que, mira, esta misma, hay una parte de Molina que escribió cerca de las dimensiones del deporte. El deporte tiene una dimensión educativa formativa, una dimensión competitiva, una dimensión recreativa. Claro, tú te pones a ver en el proceso, o sea, cuando tú lo llevas, lo que va a prevalecer es lo recreativo formativo. Y en todas las dimensiones del ser humano, no es nada más el deporte es un medio, el deporte va a seguir siendo un medio para la educación, para la formación. ¿Okay? Está la etapa de iniciación, está la etapa de masificación o desarrollo, que es cuando más o menos se va definiendo, ¿verdad? Hacia dónde puede estar el niño. Claro, allí tú como entrenador, juegas con las dimensiones. Sigue siendo un formativo, educativo, pero ya entonces se incrementa la parte competitiva, porque el deporte ya cuando empezó a competir, ya. Y está el deporte netamente competitivo. ¿Qué pasa con el deporte competitivo? Que es la parte que yo te decía cuando echaba el cuento de los representantes, queremos ser campeones, queremos ser competitivos, buscando rendimiento, es excluyente. Es sumamente, es que eso le cuesta entenderlo, papá. Okay, entonces ahora, en esta etapa, ¿qué quiero? Pues vuelvo a mi hijo, yo quiero que se divierta, que se informe, ¿verdad? Y si, adelante. Okay. Yo digo, el ser humano primero, que tiene todas sus potencialidades, vamos a ver, tremendo ser humano, dentro de todas sus dimensiones, y si vino a ser pegonista, chévere. Y ahí su complejidad entre los deportes, a raíz de lo que usted está comentando, esa recreación, ese hobby, esa diversión se puede dar más en los deportes colectivos que en los individuales, porque en los individuales desde principio a fin ya estás compitiendo, ya eres tú contra el otro nada más, o sea, ya hay una competitividad que te lo da el deporte. O sea, ¿por qué? Porque, desde mi punto de vista, ¿por qué lo digo en la parte colectiva? Porque hay otros compañeritos más con los que tú te estás socializando. Y que en un juego de baloncesto estás compartiendo, de fútbol estás compartiendo con 10 más, y así sucesivamente. Pero cuando es karate, cuando es boxeo, cuando es tenis, cuando es individual, y ahí es competencia neta. Entonces, ahí puede haber más frustración todavía de lo individual a lo que el papá mamá quiere. Claro, hablaríamos de diferencia en complejidad, porque igualito tú cuando llegas al béisbol, cuando tú te pones a batear, Estás uno contra uno, sí. Se está compitiendo, ¿no? Por eso digo, es en ese momento, ¿verdad? Claro, hay una complejidad diferente cuando planificas un entrenamiento para un deporte colectivo, que tienes que considerar qué etapa está cada uno de estos muchachos. Y esta es la complejidad del otro. Claro, yo, por ejemplo, del karate, yo creo que allí ellos se van mucho hacia el mar. Antes o sea, inclusive ahí está la película esta que el karate no es para pelear, es para evitar la pelea, ¿no? Exactamente.
Exactamente. Entonces, yo envidio netamente la disciplina de esos deportes marciales. exactamente, marciales. Entonces, ahora, ¿por qué no el béisbol? ¿Por qué no el voleibol? ¿Por qué no podemos aplicar ese tipo de disciplina y de proyección en cuanto al primero ser humano? Entonces, dentro de este contexto que yo tengo ahora es ese ser humano. Pero yo Y claro, soy responsable de lo que voy a decir, pero yo culpo allí de que en esos deportes colectivos no se cumpla como los marciales. Yo culpo a los padres o a padres, entrenadores, acompañamiento, que no haya ese feeling allí entre padre, madre, entrenador para crear esa disciplina en el atleta. exacto, porque es responsabilidad, porque entonces es donde, y viene la pregunta, ¿qué quieres tú como entrenador con estos chamos ahorita? ¿Qué quieres tú como mamá? Entonces, ¿para qué? Porque ¿en dónde voy a focalizar yo mi planificación? En lo formativo, recreativo, en lo competitivo. Es que no es que se den, siempre va a estar, lo competitivo siempre va a estar, uno desde que nace, y eso lo heredamos nosotros de aquellos primeros seres competitivos, tener que competir por vivir, competir por tener pareja, competir para comer, ¿ok? Y aquí viene el tema también de las emociones, ¿no? Si no hubiesen sentido miedo esa gente, no fuéramos lo que somos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere para este momento? Entonces, así como yo le digo a los muchachos, ¿qué es lo que tú quieres? Vamos a describirlo, así también nosotros como entrenadores, como papá, como mamá, como acompañante, también tenemos que saber qué es lo que queremos nosotros cuando yo llevo al niño o cuando me lo traen. Entonces, sí, son niveles de complejidad o complejidades diferentes, cuando allá y aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como adultos para que se tome en cuenta primero este ser humano? Yo decía del béisbol porque el béisbol es horrible, ahorita no te digo los niños, y al niño de 12 que están haciendo cosas que tú dices, ya se están comportando. Ajá, pero entonces viene lo otro y no sé si tuviste la oportunidad de ver a Darío Ortiz, cuando se retiró. No sé si fue, bueno, no sé, fue un contexto donde él inclusive lloró y dice, la verdad es lo que me pregunto de mis hijos, porque lo estaba viviendo como nieta. Entonces fíjate, es eso para allá abajo. Tú quieres entonces que este muchachito viva lo que vivió, porque lo vivió después, ya de adulto. Entonces es eso, bueno, ¿qué queremos nosotros? Porque para formar grandes ligas, para tener jugadores olímpicos en cualquier deporte, para tener profesionales universitarios, ser humano. Y que todo va relacionado a un proceso. Un proceso, exactamente. Winston, herramientas para el papá, para la mamá, para el tío, para la tía, que acompaña al atleta en el momento. O sea, hablamos del tema hace ratito, el tema de la frustración, pero en el momento de saber decirle las cosas, hay un tip esencial para que ese acompañante no sea tan, la palabra no es fuerte, Tan exigente. o tan reactivo, diría yo. También, Reactivo. de que el chamo lo logre entender y diga, sí, hay razón en lo que me está diciendo. Bueno, yo lo dije ahora, ¿no? Hay que respirar, porque esto sucede mucho cuando te hacen esas preguntas y te dicen, ¿qué respondo? Lo otro, revisar, así que siempre aconsejo esto de revisar, o sea, ¿qué puedo yo cambiar? ¿Qué puedo hacerlo de otra manera? Sin perder la esencia que es el amor. Buscar ayuda. Exacto, a buscar información y la mente abierta. Primero es respirar y no buscar ser proactivo, no reactivo. La mayoría de nosotros somos reactivos, por eso te digo, no nos aguantamos hasta que llegar a la casa para no. Y así pasa, no es nada más con nuestros hijos. No aguanta mucho, le quedó. Sí, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra pareja. No, es que yo quiero, entonces, y yo parto de esto para pelear salir también, y para conciliar con uno que pueda ser capaz de respirar y buscar la manera de no ser reactivo y dejar un poquito el juicio. Y lo otro, sí, buscar información, buscar ayuda, mantener comunicación con el entrenador. Winston, ese tipo de ayuda
mucha gente que nos está viendo quizá se está preguntando una vez, ¿dónde puede conseguir la ayuda o la orientación de Winston Quintero? Ojo, yo quiero que tengamos un poquito de conciencia, porque a veces yo he hablado con representantes y le digo sobre a buscar un psicólogo para su chamo, para ustedes, y de una vez hay la negación. Psicólogo no es que estemos locos, es que nos ayuda a la orientación. En el tema deportivo tenemos el mental coaching, ya nos ha dado dirección a qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer. El mental coaching nos va a orientar, el mental coaching no nos va a señalar, nos va a dar esas soluciones a los problemas desde la aceptación, porque así va a haber mejor conciliación y mejor acompañamiento en el proceso. ¿Dónde conseguimos a Winston Quintero? Bueno, nosotros estamos aquí en la sede de Ready to Training, la 58 entre 2 y 13. Y bueno, tenemos las redes, la asistencia online, también está el cuerpo. Algo sumamente importante, por aquí vamos a dejar lo que son las redes sociales de Winston, su número telefónico, el número telefónico de Ready to Training, y que esas orientaciones no son nada más presenciales, pueden ser vía online, que ya tenemos experiencia, hay anécdotas de atletas que están fuera del país y buscan a Winston para la orientación y el acompañamiento. Recuerden que acompañamiento es entrenador, mental coaching, papá, mamá y atleta. El atleta es el último, como lo dijo Winston, el último que se atiende porque es el que menos problemas tiene. Sí, está viviendo su proceso, sobre todo los niños. Comunicación padre-entrenador es sumamente importante. Yo considero, Winston, que hoy nos quedamos cortos. Vas a tener una segunda invitación, Winston, porque creo que hasta yo, tenemos allí personas de que como que se están sintiendo muy identificados, se están compenetrando con lo que es el programa de hoy, pero no tocamos el tema entrenador, por allá, por lejito, pero en el siguiente capítulo, desde ya te estoy comprometiendo en un siguiente capítulo, para que abordemos ese tema entrenador y complementemos, porque mayormente hoy fue englobado a padres y representantes o acompañantes del atleta, toca el tema entrenador y toca el tema padre-entrenador, que ese feedback, ese feeling tiene que estar sumamente engranado para que la base de ese triángulo que hablamos esté bien soportada y el hijo se sienta en confianza de todos los que están aquí. Que voy a quedar bien con él, voy a quedar bien con él, así falle, porque el deporte está hecho para fallar. Así es. Estamos aquí en el Centro de Entrenamiento Ready to Training, uno de nuestros patrocinantes que nos permite la escenografía. Tenemos también a nuestro patrocinante Ricardo Amaro con su barbería Chivo Barber Shop y Kate Shop, la tienda deportiva que es quien me viste. Y bueno, estamos totalmente orgullosos y honrados de tener aquí con nosotros en nuestro primer capítulo desde la experiencia, así se llama nuestro podcast, desde la experiencia, a Winston Quintero, más que un amigo, ya lo puedo decir, mi mentor. Winston, agradecido por tu presencia y ya estamos comprometidos con un segundo capítulo desde la experiencia con Winston Quintero. Winston, las cámaras son todas tuyas. Bueno, agradecerle a Dios por esta oportunidad y bueno, no se sientan tan mal, no se sientan aludidos. Recuérdense que todos lo están haciendo desde el amor y lo que se quiere, con lo que se pretende, el propósito de esta actividad es que podamos tener información que se requiere y que dejemos que esos niños sigan siendo niños. Que bueno, después tendremos los grandes ligas, tendremos los atletas olímpicos, los profesionales universitarios que requerimos, o las personas, los seres humanos que requerimos para este país. Dios los siga bendiciendo. Amén, amén, totalmente. Y siempre es muy importante lo que acaba de decir Winston. Dios siempre por delante de todo. Ustedes siempre tengan preparado una hoja y un lápiz y dejen que Dios escriba su propia historia. Hasta la próxima oportunidad.